una diapositiva ahora presentando, pero bueno, como ya me has presentado, pues sigo, sigo hacia adelante y vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy en la charla. Vamos a hablar de los resolver en Angular, que es algo que existe, no sé realmente la versión, pero desde hace bastante tiempo, probablemente de las primeras. Y nos sirve mucho para cuando tenemos que hacer en las rutas, repetir muchas veces las peticiones. Cuando tenemos que estar repitiendo constantemente una petición en cada ruta que tenemos, pues podemos utilizar los resolvers. Ahora, de todas formas, lo vamos a ver bien con ejemplos. Aparte de, voy a enseñar muy poco de diapositivas y va a ser casi todo práctico. Entonces, básicamente un resolver al final es una función que nos tiene datos de un endpoint y que van a estar ya para cuando el componente cargue. O sea, cuando el componente haya cargado, ya va a tener esos datos. Esto es algo que se configura a nivel de ruta. Podemos verlo aquí, que pone resolve y junto a la ruta se le pasa, en este caso, user resolve, que ahora vamos a ver lo que es una función. Y también es importante mencionar que este dato se va a guardar en el snapshot de la ruta. Entonces ahí vamos a tener disponible el dato de la petición. Y nos vamos a estar ahorrando en cada componente estar haciendo una petición. Entonces, como he dividido esta charla, eh, como tiene que ser así un poco breve por tiempo, pues lo que he hecho es crear tres ramas y enseñar un escenario en el que no utilizamos los resolvers, otro en los que sí lo utilizamos y otro, un tercer paso ya, en el que lo utilizamos, pero ya optimizando un poco más, utilizando, por ejemplo, los injects junto a function, que los injects creo que lo tenemos desde la versión 14, creo recordar, no estoy 100% seguro. Entonces, aquí os dejo un QR con el repositorio, está subido. De todas formas, recomiendo, después más tarde voy a volver a enseñar QR y recomiendo que ahora mejor atendáis, mejor que descargarlo en paralelo y tal. Entonces, os voy a enseñar primero brevemente el proyecto. Ya empezamos con la parte práctica. Para arrancar el proyecto, por si alguien lo quiere arrancar después, si alguien quiere descargar el repo, tiene que hacer este comando, npm run JSON Server, que es un comando que prepara en el package JSON, y eso nos va a arrancar este db.json, que al final es un metadata que tengo creado. Y aparte, bueno, pues tener esta terminal hay que dejarla abierta y abrir una segunda terminal con un npm run start y ya arrancar el proyecto. El proyecto, pues simplemente tiene primero una página home que no tiene nada, simplemente tiene esto, y ya la página user, que es en la que vamos a estar haciendo todo esto. En user lo que tenemos es un listado, pero además dentro del listado, si navegamos con el ID de una de las personas, nos va a llevar a un detalle. Y además de un detalle, fijaros que ya la URL estamos sobre un detalle con un ID. Y aparte, si vamos pinchando sobre cualquiera de estas 6 opciones que tenemos en este grid, nos va a llevar a más datos. Entonces, esto ya es una subruta. Si nos fijamos, estamos en el detalle de un usuario y además tenemos una subruta que es documentos. Si vamos para atrás y le damos a estudios, por ejemplo, podemos ver sus estudios, pero siempre, fijaros que siempre tenemos este cara arriba con una información básica. Entonces, independientemente de la subpágina que tengamos abierta, arriba vamos a tener una cabecera. Por eso es que son subpáginas y todo eso son subrutas. Entonces, ahora mismo tenemos un escenario en el que cada subruta necesita peticionar el endpoint de user, el detalle de un usuario. Entonces, fijaros que realmente cada vez que yo clico en cualquiera de estas 6 subrutas a las que voy a navegar, necesito hacer la petición para tener los datos de usuario, porque en este escenario que planteo, pues viene todo del mismo endpoint, ¿vale? ¿Cómo es esto a nivel de código? Pues esto, lo que tenemos es en el app las rutas configuradas, la home, aquí la ruta de usuario y aquí el detalle de un usuario. Si vamos al detalle de un usuario, estas rutas, aquí ya están definidas las subrutas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está definido, por ejemplo, los datos básicos aquí. Aquí está definido la dirección y vamos definiendo cada uno. De hecho, lo que voy a hacer, que me he dado cuenta que tengo
la rama abierta final. Voy a poner la rama primera, la que no estoy usando el resolver, ahora. Y vemos que ya ha desaparecido el uso del resolver aquí. Porque primero os quiero enseñar el caso que sería de hacerlo de forma normal, repitiendo las peticiones constantemente. Entonces la aplicación, si nos fijamos, la tenemos dividida en dos módulos. La home, que la home pues no tiene nada realmente, y la de user, que es la que ya sí tiene más cositas. Si abrimos user, aquí vemos una parte de dominio en la que tenemos la interfaz. Por otro lado, tenemos la parte infraestructura en la que tenemos la búsqueda de un detalle y aquí tenemos la búsqueda del listado, la que utilizamos en el listado. Y en páginas, pues vemos que tenemos un detalle y aquí vemos que tenemos el listado. Entonces, me voy a centrar principalmente en el detalle. Y el detalle, pues como he dicho, tenemos estas rutas en las que ya definimos todas las subrutas. Y en sus páginas podemos ver todos los componentes de sus páginas. El de permisos, el de estudio, documentos, todos esos están aquí definidos. Ahora mismo, todos necesitan utilizar el endpoint de user. Entonces, vamos a abrirnos uno y si nos venimos a su componente, en este caso dirección, aquí vemos que estamos usando user.address para ver la dirección en HTML. Pero para eso tenemos que obtener el usuario. Para obtener el usuario, ahora mismo lo que hacemos es inyectar el servicio ActivateRoot para poder extraer el ID de la URL de aquí, poder extraer este ID y con este ID peticionar en el backend ya el usuario que queremos. También tenemos que inyectar el servicio que nos va a hacer la petición, que si recordamos, lo único que tiene es una petición GET por un ID. Y pues ya suscribirnos y obtener el resultado. También se podría haber hecho con un pipe async, que ese ejemplo lo tengo en Basic Data. Aquí, fijaros que lo que hago es crearme un observable y bueno, en el HTML uso el pipe async. Pero aún así, fijaros que, y voy a abrir los demás, fijaros que user document page también tiene todo esto mismo. Realmente este código es exactamente igual. Si abrimos el de permisos, por ejemplo, también volvemos a tener todo esto repetido. Estamos repitiendo muchas veces la petición, pero realmente la petición también tiene que estar en el detalle, porque si nosotros refrescamos, por ejemplo, aquí en vehículos, y yo aquí refresco, yo necesito que esto siga funcionando, que la petición se haga también en el detalle. Entonces, para solucionar esto, de tener que estar haciendo la petición en cada página, se utilizan los resolvers. Realmente la petición siempre la vamos a hacer, pero me refiero a evitarnos tener que inyectar siempre el servicio de user y tener que estar haciendo siempre el punto subscribe o el pipe async. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiar de rama, irme a la rama en la que tengo configurado el resolver. Vamos a cerrar lo que haya y lo que vamos a hacer es venirnos al fichero de rutas, al de detalle de usuario. Fijaros que ahora ha aparecido una nueva propiedad que es resolve y le paso esto, resolve data. Resolve data realmente es una constante que tengo declarada aquí arriba que usa una función que le he llamado yo en este caso user resolver, pero realmente aquí podríais ponerle el nombre que quisierais. Y fijaros que esto se le pasa a cada ruta hija, porque todo esto son las rutas hijas y cada ruta hija tiene ese resolve data. El resolve data lo que hace es guardar en usuario el resultado que obtengamos en esta función, que ahora vamos a ver lo que hace esta función. Yo aquí realmente podría haberle puesto el nombre que quisiera, que lo que hace es, esto lo que va a hacer ahora, en este caso concreto, es guardarme en la data del snapshot de la ruta, porque recordad que esto lo que hace es guardarlo en la ruta. En el snapshot de la ruta guardaría una propiedad que se llama hola y tendría el resultado de esta función. Yo lo voy a dejar como estaba, con user, y vamos a ver esta función como tal. Esta función es retorna un resolve fn, que esto es algo propio de Angular, y lo vemos que viene de Angular Core, y obtiene
en el constructor la ruta y de la ruta, el ActivateRoute, podemos sacar el ID. O sea, esto es una función que siempre en las rutas, si es que lo tiene puesto, recordar que tiene que estar puesto aquí. Y si esa ruta hija tiene puesto esto, entonces siempre va a ejecutar esta función. ¿Qué hace esta función? Obtiene el servicio, obtiene el ID y devuelve la petición. Que realmente, si vemos esto, recordamos que aquí se peticionaba un detalle. Entonces, esto ya nos evitamos tener que estar haciéndolo en cada detalle de página. Esto tiene que retornar un observable. Lo que retornemos aquí tiene que ser un observable. Si venimos aquí sobre el Resolve FN, vemos que aquí tiene que retornar o un observable o también permite promesa. Bueno, también realmente no hace falta que sea observable, pero bueno, el caso más típico es el de hacer una petición y que retorne un observable. Entonces, vale, esto se está retornando, por lo tanto, el resultado de esto lo vamos a tener en la data del snapshot. ¿Cómo se usa esto ahora en el resto de componentes? Pues vamos a venirnos a las subpáginas y, por ejemplo, aquí, en dirección, podemos ver cómo ahora seguimos necesitando inyectar el ActivateRoute porque es ahí donde se guarda el dato del usuario, pero ya en el Onini, fijaros que lo único que hago es obtener del el snapshot data el usuario. Y aquí pues tengo que hacerle un casting para especificarle de que la data va a tener un campo que es user de tipo user. Entonces, fijaros que ya aquí me ha ahorrado el paso de tener que hacer la suscripción o de tener que hacer un pipe así. Hasta aquí, esto sería el uso de un resolver normal. Pero a mí sigue sin gustarme así. Porque si ahora venimos a Basic Data, por ejemplo, lo mismo, tengo que volver a repetir esto. Tengo que inyectar siempre el ActivateRoute. Y siempre además tengo que estar haciendo un casting. Y esto en todo. En Document, en Grid. Es algo que se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, yo propongo ir un paso más allá y sacarle provecho a los injects que tenemos, como he mencionado, que desde la versión 14, y crearnos una función que haga todo esto. Entonces, vamos a cerrar estas pestañas y me voy a venir a lo que sería a cambiar el repositorio. Y voy a poner ya el repositorio final de la forma que considero más sencilla de hacer y más óptima. Entonces, vale, acabo de cambiar la rama ahora mismo. Ahora, si nos venimos a Page, al detalle de página, y vemos sus rutas, esto sigue igual. Aquí se sigue poniendo un resolve. Esto se mantiene igual, no hay ningún cambio. La diferencia está en cómo se usa ahora, que es mucho más simple. Entonces vamos a mirar en dirección y vemos el componente. Y fijaros que con una sola línea hemos conseguido hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Ahora voy a enseñar qué hace esta línea, pero fijaros que ahora todos los componentes lo único que tienen es esto. Declarar el usuario y decirle que sea igual a esta función. Y eso por detrás ya nos está haciendo la petición y nos está sacando del snapshot el valor. Vamos a ver qué tiene esta función. Esta función lo que tiene es una inyección del ActivateRoute, pero ya se hace dentro de la función. No tenemos que estar nosotros inyectando este servicio en todos los componentes y el casting, retornando de la data el user. O sea, lo mismo que teníamos el otro lado, pero extraído a una función. Entonces, realmente esto no hace la petición. La petición como tal, recordemos, está en este otro fichero, que es el resolver. El resolver es el que hace la petición y la guarda en el snapshot. Pero por otro lado, tenemos otra función que lo que va a hacer es recogernos del snapshot la data y utilizarla ya donde queramos. Entonces, de forma muy sencilla, como estamos viendo aquí, pues ya vamos a tener, pues ya vamos a tener siempre el dato del usuario
sacado de las snapshots. Yo le he puesto este nombre, pero realmente podríais ponerle el nombre que quisierais. También importante mencionar que en las rutas, si por lo que sea cualquiera de las rutas hijas no necesita de esos datos, pues se puede quitar y nos ahorramos a petición. Realmente teníamos que quitarlo porque si hacemos la petición y después no la utilizamos, pues no sería lo ideal. Entonces, la subruta que consideremos que no necesita ese mismo endpoint, lo podemos quitar. Y también mencionar que aquí realmente este resolve data que tengo creado podría utilizar más funciones resolver a la vez. Vamos a duplicar esta línea y, y aquí podemos poner cualquier nombre, como he dicho antes, te lo puedes realmente inventar, que use otro resolver. Yo en este caso, como no tengo otro, voy a poner el mismo. Y esto realmente lo que haría es poner en el Nacho estas dos propiedades. Entonces, realmente esto lo podemos, o incluso podríamos aquí crearnos distintas constantes de resolve data y en unos casos usar uno y en otros casos usar otro, ¿vale? Que no tiene por qué estar limitado a únicamente un resolver para un usuario y ya está. Esto lo podemos adaptar ya a las necesidades que tengamos. Entonces, bueno, voy a enseñaros que esto realmente está funcionando y está haciendo peticiones, porque os lo he enseñado en código, pero realmente no lo hemos visto. Si nos venimos aquí, vamos a venirnos al grid este, y si abrimos la consola y ponemos la network, si yo entro a documentos, por ejemplo, aquí vemos cómo realmente la petición sí se está haciendo. O sea que cada vez que entra un detalle, la petición realmente se está haciendo. Esto no cachea las peticiones. O sea, fijaros que ahora vi una segunda y si voy para atrás y voy a estudios, pues habrá realmente una tercera petición. Esto va independiente, ¿vale? Entonces a cachear peticiones y tal. Eso ya habría que crearlo aparte. Pero sí que nos hemos evitado el proceso de en todos los lados tener que estar haciendo esa parte de código. Entonces, paso a la presentación de nuevo. Y aquí podemos ver ya en comparativa, porque claro, lo he enseñado los tres pasos, pero para recordar y que lo volváis a ver desde nuevo, como a la izquierda teníamos la primera parte, que es que tenemos que inyectar dos servicios siempre, tenemos que estar implementando un ONINI, tenemos que estar haciendo un casting y tenemos que estar ya haciendo esta parte de la petición, además importando el pipe async, pues todo esto con el resolver lo reducimos un poquito, conseguimos quitar al menos la inyección de uno de los servicios, pero tenemos que estar haciendo un casting constantemente e inyectando un servicio que probablemente no vayamos a utilizar más en el componente, porque en muchos casos el Activate Root lo usamos para una cosa y ya no lo necesitamos más. Pues realmente si no lo vamos a necesitar más, es una pena que solo para esto tengamos que estar siempre inyectando el Activate Root en tantos sitios, porque hay 6 detalles, o sea, 6 subrutas. El proyecto en el que yo estoy ahora, una de las páginas, tiene en torno a 24 subrutas que necesitan del mismo endpoint y en algunos casos algunos más. Pero como mínimo siempre va a necesitar en las 24 páginas esa petición. Entonces, imaginaros repetir 24 veces todo esto. Pues ya con el resolver mejorado, pues nos quedaría de esta forma aquí, con una sola línea, más el import, claro, que hay que hacerlo arriba de la función. Y bueno, esa sería la presentación del uso de Resolver. Aquí dejo también el QR con el repositorio, por si alguien lo quiere descargar. Recordad que hay 3 ramas. La main tiene ahora mismo lo último con el Resolver optimizado. Pero aparte podéis ver las otras 3 ramas si miráis las ramas. Y bueno, estas son las redes sociales en las que podéis también seguir viendo cosas de Angular y programación general.